Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba en la cima parecía como un fuego consumidor. ¿Te gustaría saber qué hizo Dios para sellar el pacto con su pueblo? ¿Qué tuvo que suceder? ¿Qué tuvo que morir? Bueno, vamos a descubrirlo juntos en Éxodo capítulo 24. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga, te dé fortaleza y paz. Por favor, abre la Biblia con fe, ora con la certeza de que tu Padre Celestial te está escuchando. Pon en Él tus desafíos, tus problemas, pero también agradece todas las bendiciones que nuestro Dios nos ha dado. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es un capítulo que es como un paréntesis, me parece, ya que nos deja claro que del capítulo 20, donde vimos los 10 mandamientos, hasta el 23, que leímos ayer, todas estas leyes y mandatos eran como manera de expresar el carácter de Dios y también lo que Dios esperaba que se reprodujera en los corazones, en la mente, en el carácter de su pueblo. Pero llega el momento de hacer el pacto. Y para eso va a haber un sacrificio. Así que vamos a tener clara la escena. Se ha dado todas estas leyes, ahora vamos a hacer el pacto. Muy bien, ¿y cómo se va a hacer? Bueno, el versículo número 1 dice que se le dice a Moisés: sube tú, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Bueno, sabemos quién es Moisés. También sabemos quién era Aarón, su hermano, y que más adelante tomaría el liderazgo como sacerdote. Nadab y Abiú eran los hijos mayores de Aarón y por lo tanto eran los próximos a dirigir la adoración a Dios, los próximos sacerdotes. Sin embargo, te adelanto, y seguramente lo sabes, Nadab y Abiú murieron porque ellos se apartaron de Dios, faltaron el respeto gravemente. En su rebeldía presentaron fuego extraño. Sin embargo, aquí me parece que es bien valioso recordar pues que Dios nos da oportunidades a todos y todos tienen ese privilegio de acercarse a Dios y muchos de tener en sus manos las cosas santas de Dios. Y cuando digo las cosas santas me refiero a que Dios nos permite servirle, nos permite tener responsabilidades en la iglesia, nos permite dirigir en la iglesia, pero solo Dios sabe si nuestra vida espiritual está bien con Él. Pero Él no nos consume a la primera o no nos rechaza. Nos da la oportunidad, así como estos dos hombres que pues más adelante se da evidencia de que su carácter estaba completamente alejado de Dios. También suben los 70 ancianos. Aunque en su mayoría eran personas de mayor edad, también había gente joven y que básicamente eran los que representaban a las 12 tribus. Eran algunos jefes de familia, básicamente representaban en el liderazgo de todo el pueblo. Así que estos iban a subir con Moisés. Sin embargo, dice el versículo número 2, que ellos no se acercarían del todo, estarían un poquito más abajo. El versículo número 3 nos dice que Moisés vino y le contó al pueblo antes de subir todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Bueno, aquí antes de subir Moisés vuelve como a repasar y a decirles todas las leyes que ya que nosotros hemos estudiado, y el pueblo responde en automático: lo vamos a hacer. Y se ha dicho, se ha criticado que fue una respuesta muy sin pensarlo, muy sin analizarlo, sin un compromiso verdadero. Y se ha dicho, bueno, también nosotros pensemos bien qué vamos a decir delante de Dios y cumplamos lo que decimos delante de Dios. Y es que nos sucede a todos cuando pasamos una adversidad, cuando queremos algo, decimos: Señor, yo te prometo, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, como queriendo convencer a Dios. Y bueno, de entrada no es malo, no es incorrecto. ¿Por qué? Pues porque uno puede hacer pactos con Dios, porque aquí lo estamos viendo. Sin embargo, es bien valioso que nosotros sepamos y recordemos qué estamos diciendo para que lo cumplamos. Así se le criticó al pueblo. Sin embargo, también es claro que pues ante toda esa experiencia de los rayos, de la nube, de la oscuridad, del fuego, pues también el pueblo se sentía pues con cierto temor y dijeron: lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. También el versículo 4 dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y esto es también valioso porque queda aquí registrado que todo esto Dios le dio
la revelación a Moisés para que él registrara todas estas leyes. Esto es muy importante porque desde aquí quedan grabadas, escritas estas palabras. También se dice que se levantó de mañana, al pie del monte se hicieron, las 12 tribus estaban allí y se enviaron a jóvenes, versículo 5, para preparar y ofrecer holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Se considera que estos jóvenes pues eran también representantes de las tribus y ojo con esto, son los que iban a preparar los sacrificios. Recuerda que todavía no estaba constituida la tribu de Leví como sacerdotes, todavía no, así que no había un grupo ya establecido, pero estos eran buenos jóvenes que prepararon todo. También se considera que seguramente tenían la habilidad para tomar los toros y para matarlos y para preparar todo, así que esa es la idea. El versículo 6 está el punto del pacto. Amigos, aquí hay que subrayarlo, versículos 6 y 7. Esta es la parte del pacto, porque cuando se extrae la sangre, se toma de la mitad de la sangre y se pone en tazones y se esparce, y la otra mitad de la sangre se esparce sobre el altar. Fíjense, esto era una forma de ligar a las personas que estaban haciendo un pacto. Antiguamente, o mejor dicho, en esa época, había diferentes formas de hacer pactos, pero la mayoría de pactos importantes tenía que haber sangre de por medio. Tenía que haber sangre de por medio. Algunas eran para nuestro tiempo muy salvajes. Sin embargo, esta también, siguiendo ese espíritu, pero sobre todo siguiendo el espíritu de que la sangre era la vida y que prefiguraba la muerte del Mesías. Aquí, en primer lugar, de la sangre que se saca de estos animales, de estos becerros, se esparce sobre la ley, versículo número 6, sobre el altar, perdón. Y versículo 7, se toma el libro del pacto y se leyó a oídos del pueblo. Ojo, primero se había leído para los líderes, ahora se le lee a todo el pueblo, ya están los animales, ya se tiene la sangre, y entonces todo el pueblo dice, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés toma la otra parte de la sangre y la rocía sobre el pueblo. Por supuesto que eran miles de personas, se considera que se les esparció a los líderes, a los líderes del pueblo en representación de todo el pueblo. Entonces, el versículo 8 en la segunda parte dice, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aquí está la idea, mis amigos. La idea es entonces, con estos animales se parte en dos la cantidad de sangre, la mitad se esparce sobre el altar y la otra mitad sobre la gente. Y lo que se está haciendo es comprometer a las dos partes en un pacto. Y dice que todo esto se escribe, las leyes se escriben. Mis amigos, nosotros ya estudiamos Hebreos, que es principalmente el libro que explica todas estas ceremonias y deja claro que estos pactos llevaron a las personas a centrarse solamente en una obediencia fría, ciega y en una obediencia solamente externa, que muchos de estos del pueblo no comprendieron el verdadero significado y solamente lo hicieron por conveniencia o por puros ritos, por puras prácticas sin sentido para ellos, y por supuesto no les ayudó espiritualmente. Y por supuesto también las leyes y los pactos, las leyes que aquí están establecidas, pues solamente llevaban a la persona al entendimiento de lo que está mal. Pero la verdadera conversión tenía que entenderse como con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia de Dios transformando el corazón de las personas. Así que, versículo número 9, ahora sí, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos suben. Versículo número 11, ojo, con esto también está bien interesante, porque ya llegando más arriba, se hace como una comida ceremonial. Dice el versículo 11 que comieron y bebieron. Eran un cierto de comidas, pero no así como de convivencia como nosotros podríamos pensar o hacer. Era como una comida ceremonial, era muy importante. Y entonces también era parte de ese compromiso de cumplir, de obedecer lo que Dios está diciendo. Al final, versículo número 12, a Moisés se le dice, sube a mi monte y espera allá y te daré tablas de piedra.
y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantó Moisés con Josué, su servidor, y subió al monte. Entonces se quedan abajo los líderes. Ve el versículo 14. Le dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. Cualquier asunto, acudan a ellos. Aarón y Hur se quedaron, pero los que subieron juntos serían Moisés y Josué. Pero finalmente, versículo número 15, Moisés sube al monte y la nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como de un fuego abrasador en la cumbre del monte y a los ojos de los hijos de Israel. Entonces lo llaman, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Lo que, como vamos viendo, este pacto, este proceso de acercarse a Dios, esta comida, como hay líderes que se acercan hasta cierto lugar, otros que van más allá, pero finalmente quien se encuentra cara a cara, bueno, decir esta expresión porque se considera, como ya hemos dicho, que era Jesús el que hace todo esto de la ley y de este trato con Moisés, pero quien finalmente está frente a Jehová, a Dios, de caso con Jesús, es Moisés. Moisés es el que está allá. Bueno, en adelante veremos qué sucedió en esos 40 días en los que Moisés no comió, no bebió nada. Sin embargo, en esa presencia delante de Dios, todo lo secular, todo lo de este mundo quedó en segundo plano. Él se sostuvo por la presencia de Jehová. Y creo que finalmente esta es una gran enseñanza, mis amigos. Es ahí, cada vez más debemos estar más cerca de esa nube, hablándolo de una manera metafórica, más cerca de Dios, hasta que finalmente solo nos sostengamos con su poder y su gracia. Nuestra confianza sea tan grande en Él, que Él es el que sostiene, el que dirige, que finalmente nuestro corazón descanse en la tranquilidad de que todo está en sus manos. Cada día tener una perspectiva de la belleza de su carácter, de su poder, de lo que Él espera de nosotros, de lo que Él quiere, de su eternidad. Mis amigos, entre más estemos cerca de la nube, más dependeremos solamente de Él. Entre más lejos de Dios estamos, más dependemos de nuestras propias fuerzas y luchamos con nuestras propias fuerzas. Querido Padre, nosotros tenemos mucho más conocimiento de lo que estos israelitas tuvieron en ese tiempo. Nosotros sabemos de la muerte de Jesús en el Calvario, sabemos a través del Nuevo Testamento que muchos ya estudiamos, sabemos que tu gracia, tu Espíritu Santo actúa en nuestro corazón para transformarlo, que la ley nos enseña el pecado y nos conduce a Cristo Jesús, y que solo Cristo Jesús es el que nos da el poder para vencer. Señor, ayúdanos a comprender que hay una nueva vida cuando te aceptamos. Así como este pueblo tuvo leyes, nosotros también tenemos una nueva forma de vivir. Ayúdanos a descubrirla, a entenderlo y a experimentarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Sigue orando. Abre tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.